Bueno, entonces, después de las partes que hemos visto, ¿verdad? Que ha sido las células en cuanto a su composición, ¿verdad? De los organelos, tanto los que están en el citoplasma y así como sus membranas, etcétera. Y también las técnicas histológicas y un poco de técnicas de tinción. Es una breve introducción a la anatomía y la morfología vegetal, ¿verdad? Que en su momento también ya se los había mencionado. Pues como ustedes saben, debido a la pluricelularidad de las plantas, estas van a tener tejidos especializados de conducción. Reciben también el nombre de embriófitos y esto es debido a que desarrollan un embrión pluricelular después del proceso de la fecundación, ¿verdad? Ese embrión que va a estar en su momento siendo alimentado por los respectivos cotiledones, ya sea uno o sean dos, dependiendo si es mono o dico. Pero bueno, ¿qué es la anatomía vegetal? Va a ser la rama de la botánica que va a analizar la estructura interna como la célula vegetal, los meristemos y también los diferentes tejidos de los órganos de la planta. Pero ¿qué es en sí la morfología vegetal? Esto ustedes ya podrían dar una definición porque lo venimos viendo desde Botánica 2, que es la parte de la botánica encargada del estudio de la estructura externa y las formas de los órganos vegetales. De ahí la palabra morfología, ¿verdad? Entonces, la anatomía básicamente se va a encargar de estudiar las células, sus partes y los organelos de cada uno de los diferentes formas de los órganos que vimos anteriormente. Entonces, la anatomía como tal va a estudiar la pared celular, la pared primaria, la pared secundaria, la laminilla media, citoplasma, plasmodesmos, vacuolas, ¿verdad? Que estas vacuolas pueden ser pulsátiles, digestivas y alimenticias. En el caso de los plastos, que pueden ser cloroplastos, cromoplastos y leucoplastos, el aparato de Golgi, los ribosomas y las mitocondrias, que básicamente son todos los componentes de una célula vegetal, ¿verdad? Esto, pues nosotros ya lo vimos. Y la morfología vegetal se va a encargar de estudiar la parte externa de las plantas, o sea, el sistema radical y el sistema del vástago, ¿verdad? Que esas son las dos partes en las que se divide una planta. En el sistema radical, pues esta va a estar compuesta por sus raíces, tanto primarias y secundarias. Y el sistema del vástago va a estar compuesto por el tallo, ya sea primario, secundario, aéreo, subterráneo y o acuático, la hoja por sus diferentes clases, modificaciones e incluso las yemas, por la flor que va a estar dependiendo de su sexualidad, también de las inflorescencias y las formas de las flores y las inflorescencias. En cuanto a los frutos, si estos son secos, carnosos, múltiples e incluso por la dispersión de estos frutos. Y en cuanto a las semillas, si son monocotiledóneas, dicotiledóneas y si tienen o no dormancia. Al igual que todos los organismos pluricelulares, una planta va a comenzar siendo una sola célula que mediante mitosis va a procurar nuevas células para el crecimiento vegetal. Y ustedes ya saben que ese proceso se puede ver interrumpido por diferentes procesos. Uno de ellos son los químicos a través de la colchicina. La mayor parte de la mitosis va a tener lugar dentro de las células meristemáticas, que van a ser células no especializadas, que pueden dividirse indefinidamente para producir otras células nuevas, ¿verdad? Y eso solo lo vamos a encontrar en las células meristemáticas o en los meristemos. Eh, Eso quiere decir que van a estar originando, ¿verdad? Nuevo crecimiento. Y esa palabra, meristemo, viene de un término griego que se llama meristos, que significa dividido, ¿verdad? Y esto es debido, ¿verdad? A esas células que van a estar en constante división y van a estar presentes en todo tipo de vegetales, desde los musgos e incluso a los grandes árboles. Cuando una célula inicial se comienza a dividir mediante mitosis, una célula hija va a permanecer como inicial en el mismo lugar dentro del meristemo y la otra célula hija que se dice derivada
es expulsada del meristemo y puede dividirse de nuevo o comenzar los procesos de elongación y diferenciación, mediante los cuales una célula no especializada se convierte en una célula especializada. Entonces, tenemos una célula inicial. Esa célula inicial se divide en dos. De esas dos, una siempre se va a quedar como célula inicial y la otra célula, que sería la derivada o la hija, va a poder hacer dos funciones. Una es formar parte de un meristemo y comenzar a dividirse de nuevo, y la otra es diferenciarse para hacer una función específica, ¿verdad? Ya sea una célula que va a estar componiendo parte de la rizodermis, una célula que va a ser parte del cilindro vascular, una célula que se va a convertir en un tricoma, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos las células. Cómo es la función de estas células a medida que se van dividiendo. Y esto pues va a ocurrir obviamente en los meristemos, ¿verdad? Sabemos que hay dos meristemos. Uno es el meristemo apical de la raíz y el otro es el meristemo apical del vástago. Entonces, en el meristemo apical de la raíz, sabemos que ese meristemo va a estar en la punta de la raíz y va a estar siendo protegido por la cofia eucaliptra, ¿verdad? Ahí nosotros vamos a encontrar justo abajo de la cofia eucaliptra las células meristemáticas que van a estar en constante división. Y en este caso, van a haber células que van a estar haciendo que la raíz sea más larga, van a haber células que van a estar haciendo que la raíz sea más gruesa y van a haber células que van a ser los tricoblastos, que siempre que una palabra tenga la raíz griega blastos, significa que está generando algo o está formando algo. Entonces, en ese caso, los tricoblastos van a formar tricomas, ¿verdad? Que esos tricomas se van a quedar en la zona de diferenciación a partir y que esos tricomas en su momento se van a convertir pelos radiculares, ¿verdad? En la zona de ramificación vamos a poder encontrar raíces secundarias, terciarias, etcétera. Y en la zona de elongación, que es donde siguen reproduciéndose las células, ¿verdad? Van a estar haciendo que la raíz sea más larga y vaya penetrando más con la ayuda de la cofia. Pero luego tenemos también el meristemo apical del brote, que es esta imagen de la derecha. Vamos a encontrar diferentes zonas meristemáticas. Hay una zona meristemática acá, otras zonas meristemáticas en estas yemas axilares. Esto debe ser un corte longitudinal del meristemo apical de coleus. Estos son primordios foliares, ¿verdad? Son pequeñas hojitas que siempre van a estar protegiendo, ¿verdad? A los meristemos. Lo mismo sucede en las yemas, solo que están nada más hacia un lado, porque recordemos que esas yemas axilares nos pueden dar origen a ramas. Y algo importante es que siempre todas estas células meristemáticas van a estar rodeadas por procambium, que el procambium nos va a dar también origen, ¿verdad? A diferentes tipos de células, pero ya diferenciadas. Entonces, puesto que las células meristemáticas no son células especializadas, ¿verdad? Porque acuérdense que las especializadas son las que se derivan de la división, ¿verdad? O sea, la célula hija. Entonces, las células especializadas que tienen estructuras y funciones específicas se conocen como células diferenciadas. Las células vegetales van a poseer varios grados de diferenciación, es decir, que algunas van a estar más especializadas que otras. Entonces, ocasionalmente, en los vegetales, el proceso de diferenciación puede invertirse, es decir, una célula diferenciada puede convertirse en una célula meristemática indiferenciada. Entonces, ese proceso que la vuelve al estado meristemático se produce durante el desarrollo de los meristemos laterales y en cultivos de tejidos de laboratorios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el cultivo in vitro, ¿verdad? En el laboratorio, nosotros, bueno, primero vamos a sustituir, ¿verdad? El suelo por una sustancia o solución nutritiva, ¿verdad? Que va a ser un agar
con diferentes vitaminas y minerales que ese meristemo va a necesitar para poder convertirse en células diferenciadas y de esa forma comenzar a producir una nueva planta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se cortan, ¿verdad? Con mucho cuidado los diferentes meristemos apicales de las plantas, incluso pueden ser yemas axilares. En el caso de la piña, ¿verdad? Esos ojitos de la piña que nosotros conocemos, ¿verdad? Eh, son yemas que en su momento pueden formar nuevas plantas. También los callos, ¿verdad? Entonces lo que hace que se cortan, se ponen en estas sustancias nutritivas que por lo general es agar con diferentes composiciones. Y ahí ese meristemo, al tener todas las sustancias nutritivas que necesitan, pasan de ser células indiferenciadas a ser células diferenciadas. Y de esta forma comienzan a generar una nueva planta, a la formación de los órganos que le hacen falta, ¿verdad? Y esta es una de las cosas por las cuales las plantas son muy utilizadas en biotecnología, ¿verdad? Porque tienen esta peculiaridad de tener las células totipotenciales que pueden convertirse, ¿verdad? Y pasar de ser células indiferenciadas que van a estar en el meristemo apical a ser células diferenciadas y poder regenerar, por así decirlo, los diferentes órganos que hacen falta para crear una nueva planta. Y obviamente esto es clonación, ¿verdad? Esto se suele hacer mucho con aquellos cultivos que de repente aparece un maíz, ¿verdad? Con una mazorca, no sé, de unos 30, 40 centímetros y con cada uno de los aquenios, no sé, más grande de lo normal, ¿verdad? Entonces, pero es muy difícil a veces lograr desarrollar el entrecruzamiento genético de ese tipo de plantas para poder tener siempre descendencia de ese tipo o de esa forma. Entonces, por técnicas en el laboratorio, ¿verdad? Se hacen los cultivos in vitro para poder tener clones de esa misma planta. Y al tener clones de esa misma planta, pues ya puede haber entrecruzamiento después, ¿verdad? Ya cuando se sacan de los frasquitos de vidrio, se aclimatan y ya se pueden sembrar en el exterior, ¿verdad? Ya puede haber un entrecruzamiento de genes, ¿verdad? Aunque sean clones, al haber entrecruzamiento siempre va a haber un poquito de diferencia genética. Y a partir de eso, pues se pueden seguir sacando variedades más fuertes o resistentes, que es lo que sucedió también con cannabis sativa, ¿verdad? Se encontró de repente eh, una variedad, por así decirlo, de cannabis sativa que tenía la capacidad de producir más THC en los estambres de las flores. Entonces se comenzaron, ¿verdad?, a entrecruzar para sacar ahora la gran cantidad de variedades este, que existen. Entonces, básicamente el esquema general para la materia de anatomía es todo esto es lo que vamos a ver, ¿verdad? Tanto anatomía de la raíz como la estructura primaria del tallo. Obviamente siempre van a ir acompañados estos temas por la morfología. Entonces, vemos, por ejemplo, raíz y vamos a ver primero la morfología de la raíz y luego la anatomía de la raíz. Vamos a ver tallo y viene primero la morfología del tallo, después la anatomía del tallo y así sucesivamente, ¿verdad? Para cubrir todos estos temas. Bueno, eso es como esta parte que nos hacía falta de esta presentación anterior de la clase del 28 de julio. Y para continuar, ya vamos a entrar de lleno con raíz. Si se fijan, hoy estoy poniendo otro tipo de vista porque esto me permite ya no tener la pantalla completa y de esta forma, ¿verdad? Poder controlar mejor, ¿verdad? Los diferentes controles que yo tengo por aquí. Que por cierto, espero que me estén escuchando. Nadie ha dicho que no. Así que supongo que sí.
porque me pasó un problema con Botánica 1. Entonces, comenzamos ya a ver raíz, tanto su morfología y anatomía. La parte de la morfología a ustedes se les va a hacer conocido similar porque es un repaso de lo que hemos visto en Botánica 2, ¿verdad? Entonces, no me voy a entretener mucho en esto, a menos que ustedes tengan alguna pregunta. Entonces, sabemos que pues la raíz va a ser la encargada de fijar la planta al sustrato terrestre, evitando, ¿verdad?, que agentes como el viento, la acción humana, a veces incluso el peso de algunos animales que puedan andar en las copas, etcétera, etcétera, permitan el arrancamiento de la planta, ¿verdad? Porque si la planta es arrancada de raíz es muy difícil que sobreviva. Y pues saben que las raíces pueden llegar a profundidades de pocos centímetros hasta 53 metros, que es el récord que fue encontrado en Arizona. Y aquí tenemos pues ejemplos, ¿verdad? Liz, Hola. buenos días, primeramente. Creo que está presentando otra diapositiva, ¿verdad? Pero no se mira en la pantalla. Ah, sí, es cierto, porque tengo que darle a la otra pantalla, tenés razón, perdón. Tengo que dejar de presentar esa y presentar el otro. Ahí está. Yo creo que ahora sí ya lo ven, ¿verdad? Quiero ver. Sí, ya. Bye. Déjenme cerrar esto. Bueno, eh, entonces, estas son las raíces de coco que están expuestas, ¿verdad? Eh, a las inclemencias del tiempo. En este caso es de las mareas, ¿verdad? Cuando hay huracanes y todo, que el agua se suele salir del límite al que suele llegar, entonces comienzan a descubrirse las raíces y al final estos cocoteros, ¿verdad? Las palmas de coco sí pueden terminar cayéndose porque como es una planta monocotiledónea, el tipo de raíces que producen estas plantas no son raíces profundas, porque en el caso de las monocotiledóneas, la raíz primaria, luego de germinar y comenzar a producir las primeras raíces secundarias, se abortan, ¿verdad? Entonces, por eso ven ustedes que estas raíces aquí arriba de este cocotero solo están así como para los lados nada más, no tienen raíces profundas, por lo que es bastante difícil eh, que este tipo de palmeras queden en pie después de un huracán. Y luego tenemos grandes árboles como por ejemplo los ficus, ¿verdad? Que tienen estas raíces bastante agresivas. Y esto es porque en el caso de los ficus, ¿verdad? Y en este caso que son ficus de allá de Asia, de India, Tailandia, etcétera, están especializados para absorber muchísima agua. Entonces las raíces, ¿verdad? Pueden alcanzar metros y metros y metros, tanto a lo largo como a lo profundo, para encontrar la mayor cantidad de agua posible. Y también tenemos los tropismos, que ustedes creo que sí recuerdan, ¿verdad? Los tropismos, que pueden ser tanto positivos como negativos. El tropismo positivo es cuando la planta crece hacia el estímulo y el tropismo negativo es cuando la dirección es opuesta. En este caso, vamos a hacer una pequeña prueba en casa, básicamente es esa que tenemos aquí del frijolito, pero lo que tienen que hacer es germinar el frijolito, así normal como lo vienen haciendo desde que están en primer grado, lo ponen en un botecito con papel higiénico humedecido, esperan a que germine y van a esperar a que crezca unos 10 centímetros y que ya las hojas cotiledonares comiencen a secarse y esté sacando ya primordios foliares. Cuando ya tengan eso, que espero que la plantita esté creciendo rectecita, ¿verdad? Porque la van a tener en una parte bien iluminada, van a buscar una caja y van a abrirle un pequeño círculo o cuadrito a un lado de la caja. Y ustedes van a poner su plantulita en el botecito siempre adentro, ¿verdad? Y no la vayan a estar moviendo, ¿verdad? Porque lo importante es que el estímulo, o sea, la luz en este caso, siempre esté de la misma dirección,
porque si está de diferentes direcciones, van a tener ustedes, no sé si se han fijado que venden como unas cañitas que entre comillas les dicen bambuchino, que en realidad es una monocotiledonia también, pero no tiene nada que ver con el bambú, y que tienen como una forma helicoidal. Eso es porque hacen esto del tropismo, ¿verdad? Para estimular el diferente tipo de crecimiento. Entonces, ustedes lo que van a hacer es que tienen su frijolito germinado, le van a abrir a la caja un agujero o un cuadro, o un círculo o un cuadrado, y lo van a dejar en un lugar específico, y esto es para observar el tropismo. Esto cuando estamos de manera presencial, pues es más interesante porque nosotros después el frijolito que hemos controlado su tropismo y que se comienza a dirigir hacia la luz, hacemos un corte, ¿verdad? Hacemos un corte, una sección transversal y una sección longitudinal de ese lugar donde se observa la curvatura. Acá en el ejemplo sería en esta parte, porque así vamos a poder observar las diferencias en las células. Se puede observar que las células que están de este lado, que sería como del lado más abierto del cruce de la plantulita, las células son más largas y más delgadas, por así decirlo, en cuanto a grosor. Y en cambio, las células que están en la parte cerrada, que sería acá donde se está formando el ángulo, las células son más cortas, más apretadas entre sí y suelen ser como más gorditas, más rechonchitas, ¿verdad? Entonces, es bien interesante de observar eso en el laboratorio. No vamos a hacer esa parte de la anatomía porque para eso necesitamos el microscopio, pero sí van a realizar esta parte, ¿verdad?, del tropismo, ¿verdad? Este, y ahora es martes. Lo podemos ver el siguiente martes para que les quede una semana. O sea, pongan el frijol desde ahora a germinar, ¿verdad? De aquí al sábado. Bueno, lo vamos a dejar hasta el martes, a ver cómo van esas plantulitas de frijol, que no creo que hayan crecido mucho en una semana, pero tal vez. Entonces, media vez ustedes tengan la planta grandecita, hacen este experimento. Ahora los ponen adentro de una caja que no le entre luz por ninguna parte, excepto por el agujero que ustedes hayan hecho, ¿verdad? Y después que ustedes la pongan, no lo vayan a estar moviendo, porque entonces si mueven, por ejemplo, la fuente de luz, el tropismo también se va a atrofiar, pues, o sea, va a comenzar a crecer primero para un lado y si lo mueven un par de centímetros se va a empezar a mover para esa distancia, etcétera, etcétera. Entonces, siempre van a ver ustedes el efecto del tropismo, pero va a ser casi imperceptible, ¿verdad? Así que, bueno, les queda esa parte de tarea. Luego tenemos el fototropismo, ¿verdad? Que en este caso es la parte del experimento que ustedes van a realizar. Vean, esto es lo que les mencionaba con respecto al fototropismo, cuando hacemos el corte longitudinal y transversal en las células, en la parte donde se está dando vuelta hacia la luz la plantulita. Si se fijan, esta que es la región no iluminada, que es la región como abierta, ¿verdad? Las células son más largas, son un poquito más delgadas, esto entre comillas porque esto es relativo, pero las células de la parte cerrada, o sea, de aquí, ¿verdad? Y que está recibiendo también un poquito más de luz, si se fijan, las células son más cortas y son un poquito, pues, más gruesas, ¿verdad? Y obviamente cuando lo vemos al microscopio también vamos a ver diferencias en cuanto a la cantidad y a la calidad de los cloroplastos. Pero bueno. El fototropismo, ustedes saben, es debido a la acción de la planta que anda buscando siempre la luz, ¿verdad? La luz que es esencial para ella para poder realizar su proceso de fotosíntesis. Y luego tenemos el heliotropismo, ¿verdad? Que el heliotropismo es direccionar las hojas y las flores hacia el sol,
y un caso muy conocido, pues, es el de los girasoles, ¿verdad? Helianthus albus. Luego tenemos el hidrotropismo, que es el movimiento del vegetal hacia las zonas húmedas donde se encuentra el agua, y que por medio de sus raíces busca la manera de obtenerlo. Yo creo que esto se los mencioné en Botánica 2 con respecto al hidrotropismo que pueden tener, por ejemplo, las raíces de un experimento que hicieron con tubos de PVC, con agua y solo con el sonido del agua, ¿verdad? Donde se dieron cuenta que pues las raíces podían escuchar en el sentido de que solo les ponían la grabación de agua corriendo, ¿verdad? O de cómo se escucha el agua subterránea, como la escuchamos nosotros, obviamente, ¿verdad? La forma de escuchar de las plantas pues puede ser diferente a partir de receptores químicos, de receptores de movimiento, etcétera. Y las raíces buscaban, ¿verdad? Es el sonido del agua, o sea, creyendo, y esto creyendo entre comillas, porque pues las plantas no piensan como nosotros, que ahí había agua, ¿verdad? Entonces las raíces se direccionaban ahí y pues obviamente no había nada de agua. Y ese es un experimento bastante interesante de realizar, es bastante sencillo. Este, Tal vez en fisiología vegetal lo puedan hacer ustedes, ¿verdad? Lo pueden hacer, pueden presentarlo como propuesta a la licenciada María del Carmen porque ella es la que da fisiología vegetal. Bueno, luego tenemos también el tigmotropismo, que este es el movimiento de crecimiento orientado bajo la influencia del contacto físico. Como ustedes saben, ¿verdad? Hay plantas que la misma liana, porque generalmente son lianas, ¿verdad? Se convierte en algún tipo de zarcillo, ¿verdad? Cuando esta planta comienza a crecer hasta que choca con otra superficie en la que ella se pueda agarrar o adherir, entonces puede seguir creciendo, ¿verdad? Y a eso se le llama tigmotropismo, ¿verdad? Que es el crecimiento orientado bajo la influencia del contacto físico. Y luego tenemos el geotropismo, que esto del geotropismo también es otro experimento que se realiza en anatomía. Ponemos igual a germinar los frijolitos y lo que se hace básicamente es que después que ya ha germinado el frijolito y que ya se sale del, ¿cómo se llama? Del botecito de vidrio en el que lo han puesto, que por lo general es un botecito de Herbert, ¿verdad? Que no es muy alto. Se le da vuelta a ese botecito y para evitar que la plantulita con el algodón o con el papel higiénico que ustedes le han puesto humedecido se caiga, lo que se hace es que se le ponen pedazos de tirro o de cinta scotch como tapadera, pero siempre dejando libre, ¿verdad? La plantulita y se deja así colgado, ¿verdad? Más o menos como esta parte que está aquí. Y se van a dar cuenta que luego de que la planta comenzó a crecer hacia arriba, ¿verdad? Teniendo un geotropismo negativo, a pesar de que ustedes la pongan hacia abajo como para quererla inducir a que cambie la dirección de crecimiento, esta siempre va a tratar de encontrar el geotropismo negativo, ¿verdad? Perdón, sí, geotropismo negativo. Porque cuando ustedes le dan vuelta para abajo, están esperando que tenga un geotropismo positivo y no, ¿verdad? La planta o el sistema del vástago siempre va a buscar el geotropismo negativo. Y las raíces siempre van a buscar el geotropismo positivo. Las raíces, pues ya saben que pueden clasificarse como terrestres, acuáticas y aéreas. Y en cuanto a esto, pues sabemos que hay, pues, en las aéreas pueden haber también adventicias, pivotantes, fibrosas, tuberosas y tuberoso fibroso. En el caso de la raíz fibrosa, que es típica para monocotiledóneas, si ustedes se fijan, ¿verdad? Las raíces solo son como laterales, no hay como una raíz primaria que vaya hacia lo profundo, ¿verdad? Y que pueda darle mayor anclaje a la planta. Y cuando hacemos un corte de una raíz fibrosa, o sea, de una raíz de
monocotiledones, vamos a encontrar una estela vacía, ¿verdad? Que va a ser la médula. Vamos a encontrar esta corona de haces vasculares. Vamos a encontrar la corteza y la epidermis, pero esto pues lo vamos a ver con mayor detenimiento más adelante. Luego tenemos las modificaciones de la raíz, que recordemos que en el caso, ¿verdad? De la zanahoria, ¿verdad? Esta es una raíz y en este caso eh, pueden este tipo de raíces experimentar modificaciones estructurales pronunciadas, ¿verdad? Que pueden ser consideradas como adaptaciones al medio ambiente. Entre estas se encuentran las raíces de reserva y las raíces especializadas como órganos de sostén y de fijación. Ya la raíz ya no solo cumple con la función de darle sostén o de darle fijeza a la planta para que sea difícil de cortarla y de extraer nutrientes, sino que también tiene la función de comenzar a reservar, ¿verdad? Sustancias que le vayan a permitir sobrevivir en un tiempo de crisis, ¿verdad? Entonces las raíces reservantes o las napiformes van a ser aquellas raíces principales que van a ser del tipo axonomorfo, que se van a engrosar total o parcialmente por la acumulación de sustancias de reserva, y esto pasa más que todo en dicotiledones, ¿verdad? Y los claros ejemplos son la zanahoria, que es Daucus carota, la remolacha, que es Beta vulgaris, y los rábanos, que son Raphanus sativos. Aquí tenemos pues, ejemplos de ellos. Luego tenemos las raíces tuberosas, que ese término se utiliza cuando no solo la raíz principal, sino que también las secundarias o la porción apical de las raíces adventicias provenientes de los nodos inferiores del tallo comienzan a acumular sustancias de reserva y agua, apareciendo todas engrosadas. Y este es el caso, ¿verdad? De la yuca, que es Manijote esculenta, y del camote, que es Hipomea batatas. Luego tenemos las raíces adventicias. El ejemplo más típico es el de las raíces de la fresa, ¿verdad? De Fragaria vesca. Y este tipo de raíces pues no van a provenir de la radícula del embrión, o sea, no van a salir de cuando la semilla germine, sino que se van a originar en cualquier otro lugar de la planta, como por ejemplo en alguna porción del vástago, en tallos subterráneos e incluso en raíces viejas. Chlorophytum comosum es un claro ejemplo de esto, ¿verdad? Aunque aquí en Chlorophytum comosum tenemos dos cosas diferentes. Una es la producción de estolones, que es un tipo de tallo modificado, y la otra es que a partir de ese tallo modificado, por diferentes yemas que se encuentran en ese estolón, comienzan a producirse nuevas plántulas, y esas nuevas plántulas comienzan a sacar raíces, ¿verdad? Que en ese caso, pues, son raíces adventicias. Luego tenemos las raíces fulcreas o zancos o raíces zancudas. Ustedes ya saben que para nosotros ver estas raíces, esto es típico de la vegetación de manglar, ¿verdad? Y de algunas otras plantas que están sometidas mucho a suelos que son bastante inestables o con mucha agua, ¿verdad? Estas raíces se originan en la base del tallo y se extienden en forma de arco hasta el suelo, actuando como soporte. Este tipo de raíces se presentan en algunas palmas, mangles e incluso algunos árboles de ficus y sirven de soporte mecánico de árboles altos e inestables en suelos suaves y poco profundos. Luego tenemos las raíces austoriales. Este tipo de raíces van a estar presentes en las plantas parásitas. Ustedes ya saben que van a estar presentes, por ejemplo, en miembros de la familia Viscaceae y de la familia Lorantaceae. Van a estar relacionadas con el tipo de nutrición particular que tienen estas plantas, ¿verdad? Que es el parasitismo. Y bueno, las raíces austoriales van a ser el órgano de fijación y de absorción, considerándose, ¿verdad? De esta forma como órganos chupadores, porque se van a conectar con el xilema y el floema de la planta hospedera y así absorber los nutrientes que ellas no pueden producir, ¿verdad? En este caso, pues la planta parásita va a sustraer, ¿verdad? Del hospedero el agua y todos los nutrientes que necesita.
Pero tenemos lo contrario, que son las raíces aéreas, que este tipo de raíces aéreas están en el aire, ¿verdad? Se fijan sobre otras plantas y toman su alimento de la humedad del ambiente y de los pocos detritus que pueden quedar en la corteza del árbol hospedero, ¿verdad? Estas raíces no ingresan al sistema anatómico de la planta hospedera, o sea, no llegan a su xilema y a su floema. Y este es el caso de las plantas epífitas, ¿verdad? Que ahí vamos a encontrar una variedad de helechos, bromelias, la mayoría de las orquídeas, etcétera. Luego tenemos las raíces acuáticas, que van a ser raíces que se van a encontrar en el agua y tienen como medio de soporte las formaciones que le permiten sobredrenar ese exceso de líquido. Como ejemplo de esto van a ser las ninfas y el lirio de agua, que las raíces van a llegar hasta el fondo y de esta forma se van a poder fijar, ¿verdad? Porque si no, pues estas plantas quedarían a disposición o a merced de la corriente de agua y del viento, ¿verdad? Si la planta no está fijada con sus raíces al sustrato, que va a estar profundo, obviamente, cualquier vientecito o cualquier corriente de agua un poco fuerte las va a arrastrar a otro lugar, ¿verdad? Y a veces que eso suceda eh, puede llevar a la muerte de la planta, ¿verdad? Y pues obviamente no le conviene eso. Sin embargo, van a haber otras plantas que a pesar de que tengan sus raíces acuáticas, nunca van a hacer una conexión con el sustrato, con el suelo de la profundidad y siempre van a estar a merced del viento y de las corrientes marinas. Y esto les ayuda también a colonizar nuevos lugares. ¿Cuál es la importancia económica, pues, de las raíces? Ustedes ya saben, las comen casi que a diario. La primera es la importancia comestible, ¿verdad? Porque las especies con raíces comestibles se han venido cultivando desde los orígenes de la agricultura. Las raíces que sirven como forma directa de alimento incluyen la remolacha, zanahoria, rábano, yuca, entre otras, ¿verdad? En la industria también, pues la remolacha azucarera, ¿verdad? No se consume de modo directo, sino que primero pasan por un proceso de industrialización para luego utilizarlas como alimento, ¿verdad? Entonces, a partir de este tipo de remolacha es que se saca. En su momento se sacaba muchísimo el azúcar de Europa, de este tipo de remolacha, hasta que inventaron venir a sembrar caña de azúcar a los países latinoamericanos, se convierte en un problema ecológico para nosotros y pues ahora la mayor cantidad de azúcar consumida, ¿verdad? Viene de cualquier país de Latinoamérica y a partir de caña de azúcar y ya no a partir de remolacha. Sin embargo, pues los europeos siguen consumiendo en pequeñas proporciones azúcar proveniente de remolacha y es por eso que el azúcar suele tener un color rosadoso. También hay especies de plantas que se cultivan debido a que desde sus raíces se obtienen condimentos estimulantes. Por ejemplo, la raíz del sasafras se prepara la cerveza de raíz y con otra planta que se llama zarzaparrilla se prepara una bebida que tiene ese mismo nombre, que es la zarzaparrilla. El empleo también de las raíces en medicina, tanto humana como veterinaria, es usual en muchas culturas alrededor de todo el mundo. Por ejemplo, las raíces del ñame, que nosotros tenemos ñame de forma nativa aquí en El Salvador, son una fuente de estrógenos que son utilizados en las píldoras para el control de la natalidad. Y desde las raíces de Rauwolfia serpentina se extrae un alcaloide que se llama reserpina. Nosotros acá en El Salvador tenemos otras especies de Rauwolfia, pero que van a tener también el mismo alcaloide, pero en menores cantidades. Luego tenemos la raíz del ginseng, ¿verdad? Y la ipecacuana, que también son muy apreciadas por sus propiedades farmacológicas. Eh, También un insecticida, que el nombre comercial es la rotenona,
se extrae de las raíces de árboles del género Loncocarpus. Acá en El Salvador tenemos varias especies de Loncocarpus también, que es un ejemplo de otras de las utilidades que van a presentar las raíces. Entonces, eso ha sido todo con respecto a la parte de la morfología de la raíz, que como les dije, pues era un breve repaso de todo lo que ustedes vieron en Botánica 2. Vamos a continuar con la anatomía de la raíz. Y lo primero que vamos a ver va a ser la estructura primaria de la raíz. Entonces, cuando nosotros hacemos un corte transversal de una raíz primaria, se van a distinguir tres zonas. Esas tres zonas van a corresponder con los tres sistemas de tejidos que también se observan en el sistema del vástago. Entonces, por ejemplo, en la raíz vamos a encontrar la rizodermis. Y se llama rizo, pues porque está en la raíz, ¿verdad? Pero en el sistema del vástago va a ser el sistema dérmico. Luego vamos a tener el córtex en la raíz y en el sistema del vástago va a ser el sistema fundamental. Y luego vamos a tener el cilindro vascular en la raíz y que en el sistema del vástago va a ser el sistema vascular. Entonces son partes o características, ¿verdad? Homólogas en los diferentes órganos, tanto en la raíz como en el sistema del vástago. Entonces, cuando nosotros hacemos ese corte transversal de la raíz primaria, si lo vemos en un esquema, es como tres círculos, ¿verdad? Uno adentro de los otros. El primer círculo, que va a ser el más externo, va a ser la rizodermis. Luego vamos a tener el córtex, que va a ser el círculo del medio. Y el círculo del centro va a ser el cilindro vascular. Si ya lo observamos en un dibujo de un corte transversal de una raíz primaria, lo podemos observar así. Vamos a encontrar la rizodermis y en la rizodermis es donde vamos a encontrar tricomas, ¿verdad? O raicillas o la zona pilífera. Luego vamos a tener el córtex, que el córtex va a ser una serie de células que les van a estar ayudando a dar sostén y al mismo tiempo a proteger el cilindro vascular, porque en el cilindro vascular, que puede tener una médula o no, en este caso sí tiene una médula, es donde van a estar los vasos de conducción, ¿verdad? Que van a ser el xilema y el floema. Pero esta es como la parte más sencilla, ¿verdad? De las tres partes principales que vamos a encontrar en un transcorte de raíz primaria. Y obviamente va a cambiar si es en monocotiledonia o en dicotiledonia. Entonces, la primera capa que encontramos va a ser la rizodermis, que va a ser la epidermis de la raíz. Y típicamente va a ser uniestratificada, o sea que típicamente solo va a ser una línea o fila de células que van a estar componiendo la rizodermis. En algunos casos sí pueden haber algunas diferencias, dos e incluso hasta tres. Esta rizodermis va a estar formada por células alargadas que van a estar muy apretadas entre sí, van a tener las paredes celulares bastante delgadas y normalmente no van a tener cutícula. ¿Por qué? Porque como son células que no van a estar en contacto con el aire ni con el sol, entonces no necesitan tener la cutícula para evitar la desecación, porque pues son células que van a estar bajo tierra, ¿verdad? Donde suele estar muchísimo más fresco que en el ambiente externo. En algunos casos, ¿verdad? Porque siempre van a haber excepciones a toda regla, se describió una cutícula en una rizodermis, pero actualmente se cree que los compuestos detectados en realidad hubieran sido precursores de suberina, que la suberina es aquella que va a hacer que las raíces sean más fuertes o más gruesas, ¿verdad? Entonces, en la región adyacente a la caliptra, las células de la rizodermis van a ser pequeñas y con un citoplasma bastante denso y no van a tener vacuolas. Pero en cambio, en las raíces que conservan su epidermis por largo tiempo,
reemplazándola tardíamente por la peridermis, las paredes celulares pueden engrosarse y se van a engrosar ya sea con suberina o con lignina. Y si se engrosan con suberina, el fenómeno se llama suberificación. Y si se engrosan con lignina, el fenómeno se llama lignificación. Entonces aquí podemos observar la radícula en una plántula de rábano. Este pues es una microfotografía, ¿verdad? Tal cual de cómo se observaría si nosotros tuviéramos una semilla de rábano germinada. Y a la par está un dibujo para que nosotros podamos entender mejor esta parte. Entonces, primero tenemos los cotiledones, ¿verdad? Que acuérdense que ahí está el embrión, este germina, y lo primero en germinar, pues es la raíz primaria, ¿verdad? Esa raíz primaria va a estar rodeada de pelos radicales, su respectiva caliptra y, y esa caliptra que va a estar protegiendo la zona meristemática, ¿verdad? Que va a ser el meristema apical de la raíz. Pero si nosotros vemos ya eso y hacemos un transcorte y lo observamos al microscopio, vamos a ver esto. Vamos a observar células largas y células cortas, que en esas células cortas también pueden llamarse tricoblastos. Entonces, esto quiere decir que van a estar formando tricomas o pelos radicales. Luego acá la zona meristemática que va a estar siendo protegida por la respectiva caliptra. Y estas células que van a estar acá, muy cerca de la zona meristemática, son las que van a tener un citoplasma bastante denso y no van a tener vacuola, ¿verdad? Eso que se les quede grabado desde ya. Luego tenemos los pelos radicales. Estos se van a encontrar en la zona pilífera y pueden originarse en todas las células epidérmicas, en algunas células que ya les expliqué antes, que se van a llamar tricoblastos, o incluso se pueden formar en la capa subepidérmica. Estos pelos radicales van a ser tubulosos, raramente ramificados, con una vacuola central enorme, con el citoplasma parietal, y esto es debido a que la vacuola central es gigante, y un núcleo poliploide que van en el extremo que se alarga. Voy a volver a la imagen anterior. No sé si observan acá que todos estos puntitos que están aquí están solo como a un lado. Eso es debido a que las vacuolas son bastante grandes, ¿verdad? Entonces, comienzan a desplazar todos los organelos que están adentro del citoplasma hacia los lados. Eso también sucede en las células que van a estar componiendo la raíz, pero más que todo es observable en los pelos radicales. Estos pelos radicales van a vivir pocos días y la función de ellos va a ser aumentar la superficie de absorción de agua y de minerales de la raíz. Pero, o sea, que diga que van a sobrevivir pocos días no quiere decir que se va a quedar sin ellos, ¿verdad? Sino que puede seguir produciendo más la misma raíz. Esto siempre es rábano y estos son una observación de los pelos radicales con el microscopio electrónico de barrido, ¿verdad? Este es el esquema de ese corte longitudinal de esos pelos radicales. Todo esto negro que ustedes ven, ¿verdad? Son las partículas de suelo o de tierra en la que va a estar esa raíz. Vamos a tener los núcleos de cada una de esas células, que estos núcleos van a ser poliploides. Aquí tenemos este pelo radical que es bastante grande, ¿verdad? Que se deriva de la epidermis, ya sea de un tricoblasto o de a veces incluso células de una capa abajo de la rizodermis. Y esos pelos radicales, pues, nada más lo que están intentando es llegar a más superficie para poder absorber mayor cantidad de agua y de minerales. Luego tenemos el córtex, que es la segunda capa. El córtex va a ser la región comprendida entre la rizodermis y el cilindro central, o sea, la parte de en medio.
Las capas más externas debajo de la epidermis pueden diferenciarse como un tejido especializado y a eso se le va a llamar exodermis. Y la capa cortical más interna del córtex va a formar la endodermis en las plantas con semillas, también en pinofitas y en magnoliofitas. Entonces, para observar ese córtex, propiamente dicho, la zona comprendida entre el exodermis y la endodermis tiene la estructura homogénea, está formada por varios tipos de células. Entonces, tenemos la rizodermis que es externa, pero justo abajo de la rizodermis y donde ya comienza el córtex, vamos a encontrar otra capa de células que se va a llamar exodermis. Luego es el córtex como tal, ¿verdad? Que es toda esta parte medular que está en medio de la rizodermis y del cilindro central. Y en la parte interna, justo antes de que comience el cilindro central, vamos a tener la formación de la endodermis, que es esta aquí que se ve un poquito más rojita, y esto es porque están engrosadas, porque tienen bandas de Caspari. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Y luego vamos a tener pues la médula que va a estar adentro del cilindro central, ¿verdad? Que esa sería como la tercera capa, pero ahorita seguimos con la del córtex. Cuando estamos viendo esta parte del córtex, ¿verdad? Estos pueden tener diferentes tipos de células. En este caso, en este corte que observamos aquí hay células taníferas, ¿verdad? Son células que poseen taninos, que por así decirlo son sustancias amargas, picosas o que van a causar un efecto feo, ¿verdad? Si algún animal comienza a consumirla, ¿verdad? Ese es como un mecanismo de protección que va a tener las raíces en las células del córtex. Las raíces normalmente no presentan clorofila en el córtex, pero frecuentemente las células van a contener almidón. Acuérdense que van a haber raíces, ¿verdad? Que van a estar especializadas para guardar sustancias de reserva, que en la mayoría de los casos es almidón. También van a haber estructuras secretoras, ¿verdad? Estructuras secretoras, por ejemplo, de látex. Van a haber idioblastos, que son los que van a estar formando cristales, ¿verdad? Que también pueden ser beneficiosos para la planta en el sentido que van a evitar que lleguen herbívoros a quererse comer las raíces. Y dentro de estos idioblastos también entran las células taníferas, ¿verdad? Que van a tener también sustancias químicas que no le van a gustar a los herbívoros. En las raíces que tienen crecimiento secundario, el crecimiento secundario va a ser el crecimiento en grosor. Acuérdense siempre de eso, ¿verdad? El crecimiento primario va a ser crecimiento en longitud y el crecimiento secundario va a ser crecimiento en grosor. Entonces, ese crecimiento secundario de raíces lo podemos observar en pinofitas y en magnoliópsidas, que desprenden pronto su córtex. Entonces ahí ese crecimiento secundario se vuelve parenquimático. En el caso de las liliópsidas, que es donde están las monocotiledóneas, ese crecimiento secundario se conserva más largo tiempo y ahí ya no va a haber parénquima, sino que va a haber esclerénquima en abundancia. Y el esclerénquima puede tener disposición cilíndrica dentro del exodermis o junto a la endodermis. Y en algunos casos incluso puede encontrarse colénquima en las raíces. Tanto el parénquima como el esclerénquima y el colénquima van a ser tejidos que van a ayudar al sostén de la planta, ¿verdad? En el caso de las plantas acuáticas y palustres, el córtex está constituido por aerénquima y esto también sucede en gramíneas de hábitats relativamente secos. Cuando nosotros hacemos el corte de una raíz de una planta acuática,
vamos a observar, por ejemplo, primero, la primera capa va a ser la capa de la rizodermis. Luego la siguiente, que es esta capa de células de aquí, es la primera del córtex, que va a ser la exodermis. Luego vamos a tener la médula del córtex como tal, que ahí va a tener aerénquima, porque pues es una raíz acuática. Y en la parte más interna del córtex, junto al cilindro central, vamos a tener a la endodermis. Y luego, pues, el respectivo cilindro vascular. Nos vamos a quedar hasta aquí por este día. La grabación se las comparto después. Por favor, cuando vean la grabación, pues asegúrense, ¿verdad?, de que el audio y todo está correcto, porque si no, pues tocaría repetir esta clase. ¿Tienen alguna duda o pregunta? Y si pues les surge algo después, ¿verdad? Cuando ya vean la grabación, pues la hacen ahí en en el Classroom. Cuídense, nos vemos mañana y estudien porque acuérdense que el jueves es el primer examen especial. Adiós. Y bueno, aquí dice que la grabación le va a quedar a Mónica, así que Mónica va a ser la responsable, ¿verdad?, de darles el respectivo permiso.